No todos los héroes salvan vidas. Algunos solo aprenden a convivir con las que destruyeron. Me llamo Adrián Salcedo. Tengo 42 años y llevo 17 escondiéndome detrás de un uniforme de bombero. Dicen que salvar vidas te purifica, pero nadie te explica qué hacer cuando lo único que quieres es que alguien no te salve a ti. Cada vez que escucho una sirena, siento que me está llamando por mi nombre. Quizá porque, en cierto modo, lo hace. Aquella noche el fuego no venía de un accidente, sino de un mensaje. Nos llamaron a las 2:14 de la mañana. Incendio en almacén del puerto. Posible fuga de gas. Pero el gas no explota en patrones perfectos. Cuando llegamos, las llamas dibujaban un círculo casi exacto, como si alguien hubiera querido marcar el lugar desde el cielo. Entré con la linterna. El aire era irrespirable. En el centro del almacén había una silla de metal, carbonizada, y sobre ella, una grabadora intacta. La metí en el bolsillo sin avisar. Algo me sabía que no debía dejarla ahí. Al volver al camión, el capitán me miró raro. ¿Todo bien, Salcedo? Sí, jefe. Solo gas y mala suerte. Mentí con la naturalidad de quien lo hace desde hace años. En casa, con las manos aún oliendo a humo, presioné play. Una voz distorsionada, metálica, dijo: «Hola, Adrián. Si estás escuchando esto, significa que el fuego funcionó. No busques culpables, solo mira al espejo». Empieza por el 9 de abril del 2008. Barrio San Jerónimo. Edificio 17. Piso 3. Sentí como se me helaba el pecho. Ese fue mi primer incendio como voluntario, el que todos llamamos la tragedia del 17. Murieron 6 personas, entre ellas un niño que no alcanzó a salir. Siempre nos dijeron que fue un cortocircuito, pero si esa grabación decía la verdad, alguien lo había provocado. Y yo había estado allí. Pasé toda la noche buscando el archivo. En los registros oficiales, el caso estaba cerrado por causa eléctrica accidental. Pero había un detalle borrado. El informe original no estaba firmado por el capitán de turno, sino por otro nombre, H. Valdés. Ese apellido lo conocía. Era mi antiguo compañero, el mismo que desapareció poco después del incendio. Fui al parque industrial donde trabajábamos juntos. Un guardia viejo me reconoció. «¿Vázquez Valdés?», preguntó. Se fue hace años. Dicen que se metió en política o en algo peor. ¿Algo peor? En cosas que no arden con agua, hijo. Me dejó con un papel arrugado en la mano. Era una dirección escrita a bolígrafo. Taller Santa Fe, 22. No sabía si era una trampa o una pista, pero las 10 estaba allí. El taller estaba medio abandonado. En una mesa, un sobre con mi nombre. Dentro, una foto vieja. Yo y Valdés frente al edificio 17, el día del incendio. En el reverso, una frase escrita con marcador negro. No fue accidente, fue encargo. Debajo, una nota impresa con logotipo del Departamento de Urbanismo Municipal. Decía: demolición autorizada, Proyecto Nueva Vida, sector San Jerónimo. Fecha: 3 días antes del incendio. Trade Saliva. Todo tenía sentido. El edificio nunca debió arder, debió desaparecer. Al volver al camión de guardia, uno de mis compañeros me miró con una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Todo bien, Adrián? Solo cansado. No lo pareces». «¿Por qué?» «Porque el capitán te buscó. Dice que alguien preguntó por ti». «¿Quién?» «Una mujer. Dijo que se llamaba Valeria Valdés». Me quedé helado. El apellido, otra vez. Nos vimos al día siguiente en una cafetería. Era joven, pero sus ojos no. «Mi padre murió hace 2 semanas», me dijo. Encontré esto entre sus cosas. Me entregó una carta sellada con el mismo símbolo del cuerpo de bomberos. «Adrián», decía, «sé que un día escucharás la grabación. No busques redención, solo verdad. Aquel incendio no fue tu culpa. Fue mía, pero tú encendiste la mecha». «Mi Levant». «¿Qué significa eso?» «Que alguien pagó para borrar San Jerónimo», respondió ella. «Mi padre lo aceptó, pero tú fuiste quien encendió el sistema eléctrico esa noche». No podía ser cierto, pero mi memoria traicionó mi boca. Recordé un clic, una orden apresurada, una chispa que encendió algo más que cables. Tú me estás mintiendo», balbuceé. «No, te estoy recordando». Salí de la cafetería tambaleando. En el retrovisor del coche, vi a Valeria observándome. No como enemiga, sino como juez. En casa, metí la grabadora en la chimenea. Presioné play una última vez. «El fuego no purifica»,
Adrián. Solo revela lo que queda cuando todo lo demás se quema. La voz no era de Valdés. Era la mía. A veces no hace falta que te torturen para que hables. Basta con que te recuerden lo que hiciste con las manos limpias. Dormí con la grabadora encima de la mesa, como si fuera una granada que no me atrevía a tocar. Repetí la última frase una y otra vez. La voz no era de Valdés. Era la mía. No entendía cómo podía haberme dejado un mensaje a mí mismo, ni por qué mi memoria se abría en grietas justo en ese punto. 9 de abril de 2008. Veía destellos. El panel eléctrico, un clic obediente, una orden por radio que decía energiza y sal. Y yo, novato, diciendo que sí. Salí antes del amanecer. El cuartel aún olía a café viejo y a cuero mojado. El capitán hojeaba un parte con cuidado de cirujano. Salcedo, dijo sin levantar la vista. Te quiero en mantenimiento de hidrantes hoy. Zona San Jerónimo. San Jerónimo este demolido. Contest. Precisement. Alzó la vista. Revisión de rutina. La palabra rutina me dio náusea. Aún así, fui. Caminé por calles que ahora eran dibujos nuevos sobre cenizas viejas, edificios de vidrio, un parque con juegos de colores, un mural que prometía nueva vida. En el centro, una placa conmemorativa, Renacimiento Urbano, gracias al esfuerzo de la ciudad y sus socios. Ningún nombre de los muertos. Ninguna mención al edificio 17. Un hombre con casco blanco fumaba mirando las obras. Le pregunté por los hidrantes. Me respondió con un encogimiento de hombros. Cuando vio el escudo del cuerpo en mi chaqueta, su gesto cambió. Ustedes siempre llegan a tiempo, dijo. O a tiempo de lo que les piden. ¿Qué quiere decir? Nada, exhaló. Que sin ustedes, la aseguradora nunca habría pagado tan rápido. Lo dejé hablando solo. Seguí hasta la esquina donde debería estar el 17. Allí, bajo una tapa de servicio, encontré un sello municipal corroído y un número pintado a spray. AS 314. No era un código de agua, era de urbanismo. Tomé una foto. El viento olía a pintura nueva sobre memoria vieja. Bosque Valeria. Me dio cita en un banco de la costanera, donde el ruido del agua hacía de cortina. Traía el mismo gesto firme del día anterior. Mi padre dejó carpetas por toda la casa, dijo, como si supiera que alguien iba a revisarlas, y no quisiera que todo estuviera en un solo sitio. ¿Qué encontró? Órdenes de inspección firmadas por urbanismo, 3 días antes del incendio, y una lista de socios. Sacó un papel. Empresas limpias por fuera, con dueños sucios por dentro. Una de ellas facturó el mismo día del siniestro por demolición de emergencia. Se me helaron los dedos. ¿Por qué me diste esa carta, Valeria? Pregunté. Jodías haberla comado. Porque quiero saber si mi padre fue un asesino o un cobarde. Me sostuvo la mirada. Y porque en esa foto frente al 17 no pareces un monstruo. Pareces un chico obediente. Trae fuego. Quizás eso me hace peor. Valeria abrió un sobremanchado de grasa. Dentro, una memoria USB con una etiqueta NVIDIA/diagonal planos. La encontré en el taller Santa Fe. Se quedó callada. Alguien se la dejó a mi padre o él la robó. Tiene planos eléctricos del 17. Fijate en los sprinklers. En casa, conecté la memoria. Los archivos mostraban diagramas con marcas rojas. Desactivar válvula principal. Bypass en panel. Había una nota técnica con iniciales HV y la firma de una empresa contratista, Torres y Hijos. Crucé esos datos con noticias viejas. La empresa había ganado la licitación de demoliciones controladas para el proyecto Nueva Vida. Adivinen quién había actuado como consultor de seguridad durante el despliegue. Hugo Valdés. El estómago me dio la vuelta. Yo había energizado ese panel cuando me lo ordenaron, sin saber que el bypass estaba hecho para que el fuego corriera sin agua. Obediencia perfecta. Asesinato a distancia. Fui al archivo municipal. La funcionaria de ventanilla tenía la paciencia herrumbrada. Necesito el legajo del edificio 17, dije. Licencias, inspecciones, todo. Falta de stock, replicó, automática. Traiga orden judicial. Deslicé mi identificación del cuerpo. Agregué un gesto aprendido de capitanes. Mezcla de urgencia y autoridad. Funcionó. Me entregó una caja rotulada SJ17. Dentro, papeles con olor a humedad, solicitudes, inspecciones, faltas. Y entre ellos, un pendrive rojo con etiqueta municipal. Lo conecté en un equipo público.
Había fotos del 17 con anotaciones como riesgo estructural, ocupación irregular. En la esquina de cada imagen, un sello de fecha 2 semanas antes del incendio. Pero en el nombre del archivo, lo supe, post-evento. Las fotos estaban antedatadas. Fue tan torpe que dolía. Bonita historia, dijo una voz a mi espalda. Me giré. El capitán estaba en la puerta, traje de gala, sonrisa vacía. ¿Qué hace aquí, Salcedo? Buscando algo que debimos buscar hace 17 años. Why encontrando fantasmas. Su sonrisa se arrugó. Valdés quiso limpiar su nombre antes de morir. Tú, en cambio, quieres ensuciar el mío. Quiero saber por qué ordenaron energizar un panel con un bypass. Porque así lo decía el protocolo de la compañía eléctrica. Se acercó un paso. ¿O vas a decirme que aprendiste a leer planos ahora? Me sujetó el brazo con cuidado de no dejar marca. Eres un buen bombero, Salcedo. No seas mal político. Cierra esa caja y vuelve a los hidrantes. Low apart. El niño que murió en el 17 se llamaba Matías. Tenía 8 años. Sueño con su cara. Y usted me dice que cierre la caja. Su gesto se quebró. Todos tenemos un Matías, dijo. Por eso dormimos poco y bebemos mucho. Se fue sin mirar atrás. Me quedé con el pulso en las sienes. En el fondo de la caja había un sobre que no vi al principio. Para As. Dentro, una nota manuscrita. Si recuerdas algo, no lo digas. Prueba primero. Y una dirección. Calle Salinas 9, cuarto B. La calefacción del cuarto B no funcionaba. El apartamento olía a madera vieja y desinfectante. En el salón, cajas apiladas y etiquetas con nombres y fechas. Reconocí una caligrafía, la mía. Abrí la primera, recortes de 2008, horarios de guardia, planos del 17 fotocopiados. En la tapa, escrito con marcador, si te olvidas, vuelve a empezar por aquí. En la segunda caja había una libreta con tapas duras, también mía. Ley, Valdés dice que Urbanismo lo apretó. Torres y Hijos pagó en efectivo. Matías apareció en sueños otra vez. Si sigo, me quedo solo. Si paro, me ahogo. La tercera caja tenía una grabadora gemela a la del almacén. Presioné play. Mi voz, hace años, cansada. Adrián del futuro, si llegaste otra vez, es que volviste a olvidar o te hicieron olvidar. No confíes en el capitán. No confíes en Torres y Hijos. Y si Valdés envió a su hija, escúchala. Te está pidiendo que lo entierres bien. Me senté en el suelo. El pasado era un animal que regresaba con la misma ruta. ¿Cuántas veces había seguido estas pistas? ¿Cuántas me quedaban? Lema Valeria. No contestó. Mensaje de voz. No puedo hablar. Me siguen. Un minuto después, otro mensaje. Una ubicación en tiempo real moviéndose hacia el perímetro del puerto. Conduje como si el volante fuera un salvavidas. En la entrada del puerto, 2 guardias fingieron no verme. Pase. La geolocalización se detuvo en un depósito con el cartel descolgado. Alquiler de contenedores. Al acercarme, vi el coche de Valeria con la puerta entreabierta. El interior vacío. En el asiento, un sobre. Para él. Dentro, una foto del capitán estrechando la mano de un hombre robusto de traje. Sergio Torres. La fecha decía abril de 2008. Llegas tarde, Adrián, dijo una voz a mi espalda. Me giré. Torres estaba a 3 metros. 2 hombres detrás de él. Manos en bolsillos que no eran amistosos. Tenía esa tranquilidad de quien paga las cuentas del mundo. Busca desde hace años, continuó. A veces desapareces. A veces vuelves. Siempre al mismo sitio. ¿Dónde está Valeria? Con su padre, sonrió. O donde los hombres como su padre acaban. Entrégame lo que tengas y te vas a casa. Ya hiciste bastante. Yo encendí el panel, dije. La voz me salió sin temblar. Pero ustedes sacaron el agua. Nosotros construimos nueva vida, corrigió. ¿De verdad vas a arruinar barrios por una estatua de mármol para un niño que, por desgracia, no aprendió a correr? No me lo sé. No soy héroe. Hice lo que he aprendido a hacer para seguir vivo. Fingí. No tengo nada, dije. Solo preguntas. Entonces ven, dijo. Te muestro las respuestas. Caminamos hacia el depósito. Los 2 hombres me flanquearon. Dentro olía a madera y aceite. Torres abrió un contenedor. Había archivadores, planos, contratos. Encima, una carpeta azul, protocolo de intervención, emergencias. Dentro,
Fotos del 17 marcadas con flechas y tiempos. Una cronología perfecta de cómo el fuego debía expandirse. Una lista de radios con códigos internos de nuestro cuartel. Sabían cuándo entraríamos, por dónde y cuánto tardaríamos. «Vías», dijo Torres. «Orden en el caos. Sin cicatrices no hay ciudad nueva». El zumbido del adentro me sacó del estupor. Un teléfono vibrando en el bolsillo del guardia. Un mensaje iluminó la pantalla antes de que lo guardara. Listo. La chica se duerme. Me ardió el pecho. ¿Qué le hicieron a Valeria? Nada que no pueda olvidar, replicó Torres. El tiempo hace favores que la ley no. Respiré por la nariz. Me incliné sobre los papeles como si me interesaran más que su amenaza. En el borde de la carpeta, un dispositivo negro con luz roja parpadeante. Una cámara. Miraba hacia nosotros. Grababa todo. No era suya. Era mía. La había colocado en algún ciclo anterior de esta misma visita. El imán del soporte tenía mis iniciales raspadas. As. El mundo dio un giro perfecto. Había estado aquí antes. Había visto a Torres. Había grabado. Había huido. Después, me habían hecho olvidar. La grabadora en el almacén. Las notas en las cajas. Todo era un camino de migas para una mente que volvía a borrarse. ¿Por qué? Para proteger a Alwyn. O para seguir intentando. Torres siguió hablando. Dueño de la escena. Financiación cruzada. Licencias aceleradas. Incendios controlados. Yo asentía, el corazón metiendo golpes a ritmo de sirena. Con la mano libre, rocé el canto de la mesa. Mi dedo tocó cinta adhesiva. Debajo, escondido, el mando de la cámara. Low active en silencio. Una vibración mínima me confirmó que estaba transmitiendo. Adrián, dijo Torres, acercándose. Eres útil apagando, no encendiendo. Déjame a Valeria y te compro un bar lejos de puerto. Te presento a un abogado. Brindamos por el pasado. No viva o mini. Aprenderás. La puerta del contenedor se cerró de golpe a mis espaldas. Los hombres se movieron. Yo di un paso atrás, calculando la salida, el peso, la distancia. No iba a ganar a puños. A palabras, quizá. Conozco el nombre del niño, dije. Matías. ¿Tú lo conoces? Torres no pestañeó. Conozco el de su madre, respondió. Firmó el traslado voluntario por una compensación muy digna. No tenía por qué estar allí esa noche. Pero estaba, repliqué. Y ustedes sabían que estaría. El guardia de la derecha soltó una risita. Ese fue el hueco. Le lancé el archivador a la cara y me escurrí por debajo del brazo del otro, directo hacia la luz de la puerta. Un golpe en la espalda me cortó el aire, pero el cuerpo sabe huir si la culpa lo empuja. Corrí hacia el pasillo. Atrás, gritos. Delante, Valeria tambaleándose, sujeta por un hombre con jeringa. La vista se me volvió túnel. «Suéltala», grité. El hombre levantó la jeringa. Yo recogí una manguera contra incendios del suelo, abrí la válvula a medias y lancé un chorro que lo derribó. Valeria cayó de rodillas, mareada. La Levant Torment. Torres apareció en el marco, los ojos sin asombro. «Ya está», dijo. «Termina lo que empezaste en 2008». El eco de su frase me partió algo por dentro. Lo miré y supe que no había forma de que ese hombre comprendiera la palabra redención. «No», dije. «Hoy no arde nada que no seas tú». Apreté la emergencia del panel del depósito. Una sirena interna se activó. Las compuertas comenzaron a cerrarse. El agua de aspersores viejos empezó a caer como lluvia de fábrica. Papeles, sellos, contratos, todo se empapó en segundos. Torres hizo un gesto y los suyos dispararon. Me lancé con Valeria hacia atrás, detrás de un contenedor. Un proyectil mordió metal donde había estado mi cabeza. La cámara, desde el imán, seguía transmitiendo. Pensé en la grabadora, en las cajas, en mi voz del pasado pidiéndome que no hablara sin pruebas. Ya tenía todo, la carpeta, los planos, la confesión encubierta de Torres, la ubicación del depósito. Solo faltaba salir vivos. Valeria respiraba a golpes. «Mi padre no quería esto», susurró. «Yo tampoco», respondí. «Pero aquí estamos». El agua siguió cayendo. Los pasos se acercaron. Entonces escuché el sonido más hermoso del mundo. Sirenas. No las nuestras, otras, con timbre judicial. Y, mezclada, la voz de radio del capitán. «Unidad 4, aquí central. Ubicación de Salcedo. Tenemos orden de asegurar el perímetro del puerto por operativo fiscal». No entendí.
El capitán, de nuestro lado, Torres lo entendió primero. Se quedó muy quieto. Eres más terco de lo que pareces, bombero, dijo. Pero nadie apaga el hambre de una ciudad. Se volvió y desapareció por una salida lateral que no vi. Los suyos, sombra tras sombra, se disolvieron con él. Quedamos Valeria y yo, empapados, temblando, con el ruido de las sirenas acercándose. La cámara vibró una última vez, a bloque completo. Me quemó la garganta una risa que no era alegría. Valeria me miró con ojos de juicio suspendido. ¿Qué somos ahora?, preguntó. Supervivientes, dije. Y testigos. Afuera, luces azules pintaron las paredes. Escuché mi nombre dicho por megáfonos. Al mismo tiempo, mi teléfono vibró en el bolsillo con un número desconocido. Respondí. Al otro lado, un susurro. Adrián, no confíes en el capitán. Te entregará por televisión y luego te pedirá perdón en privado. Si quieres a Torres, no vayas con ellos. Vi al Hangar 12. Allí termina todo. ¿Quién eres? El único que te ha ayudado cada vez que te olvidaste, dijo la voz. Tú. La línea murió. Myra Valeria. Miré las luces a la entrada. Miré la puerta lateral por donde huyó Torres. La culpa y la justicia tiraban de mí como dos perros hambrientos en direcciones opuestas. Respire hondo. Abracé a Valeria por la cintura para ayudarla a caminar. Elegí. No fui hacia las sirenas. Fui hacia la oscuridad del hangar 12. Cuando todo se quema, lo único que queda en pie es la verdad, y el precio de haberla dicho. El hangar 12 olía a óxido y a lluvia vieja. Las luces de sodio parpadeaban como un corazón cansado. Llevaba a Valeria apoyada en mi hombro. Su respiración era débil, pero seguía consciente. A cada paso, el eco de los disparos del puerto se perdía entre el ruido metálico del techo. En el centro del hangar, bajo una lona empapada, había una mesa con monitores encendidos. En la pantalla, mi cara, videos de las cámaras ocultas, mis confesiones antiguas, el fuego del edificio 17, todo reproducido en bucle. Bienvenido de nuevo, dijo una voz grave detrás de mí. Me giré. El capitán, sin casco, sin insignias. Solo la mirada de alguien que lleva demasiado tiempo mintiendo. ¿Qué es esto?, pregunté. La parte que nunca recuerdas, respondió con calma. El hangar es tu círculo de fuego, Adrián. Aquí es donde siempre termina todo. Valeria intentó incorporarse. Él lo grabó todo, susurró. Lo sabía. El capitán sonrió. Cada vez que descubres la verdad, vienes aquí. Y cada vez te borro la memoria. Por tu bien, por el mío. No entendí al principio. ¿Borrar mi memoria? ¿Cómo? ¿Recuerdas la brigada médica después del incendio?, dijo, dando un paso. Te inyectaron un tratamiento de estabilización. Fui yo quien lo aprobó. Era un protocolo experimental para eliminar traumas. Pero funcionó tan bien que nos sirvió para algo más útil. Me temblaban las manos. ¿Cuántas veces lo hiciste? 5. Su voz no tembló. Y cada vez volviste más cerca de la verdad. Valeria lo miró con asco. ¿Por qué? Porque Adrián vio los nombres que no debía, dijo el capitán. Y porque, sin él, nadie habría creído en el incendio accidental. Lo necesitábamos limpio, obediente. El héroe perfecto. El eco de esas palabras me rompió algo que ya estaba dañado. Yo confiaba en ti, le dije. Y yo te salvé, replicó. Del peso, del recuerdo. ¿Quieres saber por qué ahora no te borré aún? Porque me cansé de limpiar la misma culpa ajena. Se acercó a los monitores. Mira la pantalla. Es transmisión en directo. Toda la ciudad te ve. El héroe arrepentido que persigue fantasmas. Te darán loco. Y yo seré el capitán que quiso protegerte. La cámara roja sobre la mesa brillaba. Todo el país, viéndome perder la razón en vivo. Pero el capitán no sabía algo. La cámara del contenedor seguía emitiendo también. Y esa, conectada al servidor del puerto, ya mostraba su confesión. Me acerqué despacio. Tienes razón, dije. Siempre vuelvo aquí. Entonces acepta tu destino. Sí, susurré. Pero no esta vez. Tomé la linterna térmica del cinturón. Apunté al cableado sobre el techo. Con un destello, la sobrecarga hizo chispas y los monitores explotaron en cascada. El capitán intentó reaccionar, pero el humo lo cegó. Lo derribé contra la mesa. La cámara cayó, girando, grabando los últimos segundos, el uniforme ardiendo, su voz mezclada con las alarmas. Valeria me Tyro del Brazo. Vamos,
Se va a derrumbar. No, falta algo, respondí. Tomé un sobremetálico del bolsillo del capitán. Protocolo de contención Nueva Vida. Dentro, una lista. Todos los nombres. Todos los sobornos. Todos los que habían pagado por reconstruir sobre cadáveres. Lo guardé en la chaqueta y la arrastré hacia la salida. El amanecer nos encontró en la autopista, con el mar al fondo y la ciudad en el retrovisor. En la radio, un locutor nervioso. Última hora. Imágenes filtradas muestran al capitán García implicado en el incendio del 2008 y en la manipulación de pruebas posteriores. Las autoridades confirman una investigación. Valeria cerró los ojos. ¿Y ahora qué? Ahora contamos la historia, dije. Completa. Sin versiones. Me miró con tristeza. ¿Y tú? ¿Puedes vivir sabiendo todo lo que hiciste? No, respondí. Pero al menos ahora lo recuerdo. Semanas después, los juicios empezaron. Los nombres del documento llenaron titulares. Torres, Garay, García, los Valdés, todos. La mitad huyó. La otra mitad cayó. Yo testifico. Cada palabra fue un peso menos. Cuando salí del tribunal, una lluvia fina comenzó a caer. Valeria me esperaba en la acera. ¿Ya terminó? Preguntó. No, pero empieza a arder en el lugar correcto. Caminamos sin hablar, hasta el puente viejo. El mar olía a verdad. Saqué del bolsillo la grabadora original, la que lo inició todo. ¿Qué harás con ella? Preguntó. Lo mismo que con el fuego. Usarlo para iluminar, no para quemar. La arrojé al agua. El reflejo del amanecer tiñó todo de un azul suave. Por primera vez, ese color no me dolió.